Hermanos y hermanas, feliz día martes, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio y al final recitaremos el Salmo y haremos una oración, como siempre agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones, por todo lo que recibimos diariamente de nuestro Dios. No nos olvidemos de que Él siempre está ahí escuchándonos, de que Él siempre está atendiéndonos en todas nuestras necesidades, especialmente cuando tenemos un problema, una dificultad muy difícil de resolver. El Señor siempre está allí para ayudarnos con todo ello. Especialmente, hermanos, cuando nosotros le pedimos al Señor con todo el corazón, cuando hacemos nuestras visitas ante el Santísimo, nos presentamos ante Él, Él siempre está allí escuchándonos. Mucha gente duda de su presencia, mucha gente que por eso no va allí ante la presencia de Dios. Sabemos que nuestro Dios está allí. Todo aquel cristiano, ¿verdad?, que tiene fe y confianza en el Señor, no hay un día de su vida que no se presente, que no vaya a ese lugar a darle gracias por todo lo que recibe durante la semana. Y es de ser humano, mis hermanos, que reconozcamos que nuestro Dios es todopoderoso, reconozcamos que nuestro Dios, a través de Él, nosotros somos lo que somos. Si no tuviéramos el amor por Dios, si no le habláramos a nuestro Dios, nosotros con nuestra propia fuerza no podríamos recibir nada absolutamente, porque necesitamos del amor de Dios y Dios siempre está ahí, hermanos. Cuando nosotros veamos algún problema, alguna dificultad, cuando pedimos, ¿verdad?, por el mundo entero, si nuestro Dios no nos escuchara, les aseguro que ningún problema, ninguna dificultad se resolvería. Pero ahí está el Señor. Por eso es que Él siempre nos ayuda con nuestras dificultades. Voy a comenzar, hermanos y hermanas, a leer la primera lectura. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 24. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofra, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Le contestó Gedeón: «Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas». Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: «Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía». Le respondió Gedeón: «Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo, el más pequeño de la casa de mi padre». El Señor le respondió: «Yo estaré contigo, y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre». Gedeón le dijo: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente». Él respondió: «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura, puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: «Toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esa roca y derrama encima el caldo». Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura.
salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: ¡Ay, Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: que la paz sea contigo. No temas, no morirás. Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó la paz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosas lecturas, mis hermanos, leemos del Antiguo Testamento. A mí me encanta el Antiguo Testamento. Muchas personas, ¿verdad?, se identifican más con el Nuevo Testamento, y obviamente que es en el que nosotros nos basamos todos los cristianos, porque reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero en aquel tiempo también, ¿verdad?, Dios Padre salvó a todo el pueblo de los israelitas y los levantaba, los ponía en pie de nuevo. Cuando Él permitía que estas cosas sucedieran con los israelitas, cuando Él permitía que llegara otro pueblo y los invadiera, era porque en aquel tiempo, hermanos, los israelitas se levantaban en contra del Señor, dejaban de ir a visitarle, dejaban de hacer sus ofrendas, dejaban de hablarle al Señor, de pedirle a Él, ¿verdad? Buscaban mejor de otros dioses y se inclinaban ante esos dioses y le pedían favores a esos dioses. Y por eso Dios los abandonaba un tiempo. En esta lectura podemos ver que en esa ocasión eran los madianitas los que llegaron para atacar a este pueblo de los israelitas. Y entonces estaban siendo atacados porque este Gedeón estaba escondiendo la cosecha de estos malvados que venían y les robaban y les arrancaban todo lo que tenían. Entonces Dios oye las aclamaciones de su pueblo. Por eso les digo, hermanos, que es muy importante que nos acerquemos a Dios a través de la oración. No nos hagamos los fuertes cuando no podemos con nuestra fuerza. Necesitamos de Dios para que todo aquello, ¿verdad?, que nosotros no podemos resolver. En esta ocasión vemos cómo Gedeón no podía ni encontraba la manera de poder ser fortalecido para poder vencer a uno de estos hombres. Siquiera uno. Fíjense bien, siquiera uno. Sin embargo, se le aparece el ángel de Dios y le dice lo que tiene que hacer. Le dice: ve y salva a este pueblo de los madianitas. Le dice Gedeón que cómo lo haría, ¿verdad?, si es hijo de una de las tribus más pobres. Mis hermanos, Dios no se fija en eso. Fíjense bien, el Señor arranca de lo peor a las personas. Cuando el Señor tiene dispuesto un corazón, tiene dispuesto a una persona, así sea de los más pobres, así sea de las tribus o de los pueblos o de las familias más arrastradas de este mundo, Dios se vale de ellos. Dios se vale del más débil. Cuando nosotros pensamos que los fuertes, los millonarios, los que tienen sabiduría, los que tienen entendimiento, a esos se va el Señor, con ellos se guía. Y no es así en realidad, hermanos. Nuestro Dios, Él busca personas de las que menos pensamos, ¿verdad?, que Él va a realizar un golpe fuerte en contra de aquellos que menos se lo imaginan. Podemos verlo también hoy en la actualidad. Podemos ver cuántos gobiernos saquearon y robaron sus naciones por mucho tiempo. Vendían todo lo que tenían a otras naciones y ellos se hacían ricos y al pobre cada día más pobre. Lo vemos hoy en la actualidad. Y después el Señor tiene compasión, escucha las oraciones de ese pueblo y el Señor sale en su ayuda, sale en su socorro. Así es Dios. Nunca va a permitir que el mal triunfe
contra el bien. Nunca. Nosotros sabemos muy bien esto, pero no tenemos la fe, no tenemos la confianza en Dios. Este hombre, ¿verdad?, le pedía una señal a Dios. Le pedía: si en realidad eres tú, déjame traer una ofrenda, ¿verdad?, para que sepa y me dé cuenta de que realmente eres tú. Y cuando todo lo hizo, Dios desaparece. Entonces se da cuenta de que realmente era él quien le estaba hablando. Y se dice entre sí: ¿qué será de mí? Es que en aquel tiempo, hermanos, todo aquel que miraba a Dios, también hoy en la actualidad, si miramos a Dios es porque obviamente ya estamos muertos. Nadie puede ver a Dios, al menos que ya estemos en su presencia. Entonces este hombre se imaginó, lo primero que pensó, que ya estaba muerto. ¿Y por qué pensó eso, hermanos? Porque realmente Dios le dio la prueba que él estaba pidiendo. Y ya después de eso, si ustedes siguen leyendo este libro de los Jueces, se darán cuenta cómo Dios le da el poder a este hombre para vencer a estos madianitas. Y es que en realidad, mis hermanos, eran muchas las naciones que le tenían coraje a los israelitas. Los quisieron muchas veces invadir. Pero Dios lo permitía, hermanos, porque el pueblo, como les digo, volteaba su cara. Se iban de Dios, del verdadero Dios, de aquel que los había sacado de Egipto. Este Gedeón, ¿verdad?, le dice a Dios, le dice: ¿dónde está el Dios del que nos hablaban nuestros padres? De aquel Dios que los sacó de Egipto con gran poder. Ahora, dice, nos ha abandonado. ¿Por qué nos ha dejado solos? ¿Por qué sentimos su abandono? Es que, hermanos, no es que Dios nos abandone. Dios nunca nos abandona. Él siempre está allí. Pero quiere que volvamos a Él de corazón. No quiere que sigamos con nuestra cabeza dura, volteándonos a otro lado, yéndonos por una dirección que no es la de Dios. Entonces, si nosotros caminamos según los preceptos de Dios, nunca nos va a faltar nada. Este pueblo, ¿verdad?, fue muchas veces invadido. Les quitaban todo. Les arrancaban de sus casas, inclusive a las mujeres se las llevaban y mataban a los hombres. Esto era difícil en aquel entonces. Hoy en la actualidad todavía no sufrimos ninguna persecución de esa clase. Era prohibido en algunos pueblos hablar del verdadero Dios. Sin embargo, hermanos, los profetas, los que venían en el nombre del Señor, cuando hablaban en el nombre de Dios, ellos hablaban sin temor. Ellos hablaban sin miedo a nada, porque sabían bien a quién estaban sirviendo. Y sabían bien que ellos, si morían en ese instante por hablar de Dios, no les importaba, porque sabían bien que Dios les tenía algo reservado para ellos y no los iba a abandonar, siempre iba a encaminarlos por el bien. Mis hermanos, esta lectura pues nos enseña a que tengamos fe, a que tengamos confianza en Dios, a que no desechemos lo que ya hemos conseguido. Cuando vamos por el camino del Señor nos sentimos contentos. Cuando somos principiantes en el conocimiento de Dios, sentimos tanto amor por Dios que queremos hablarle a todo el mundo de Dios. Así como lo conocimos al principio, sigamos igual, seamos iguales personas, sigamos hablando a los demás de Dios, ¿verdad? No importa, aunque haya muchas personas que no les gusta oír de Dios, nosotros tenemos que continuar hablándoles de Dios, porque de esa manera, hermanos, es que muchos van a conocerle. Pero si nosotros nos callamos, ¿quién les va a dar a conocer al Señor? Es importante pues que continuemos llevándoles la palabra, ayudando a nuestros hermanos y hermanas a que le conozcan, a que sigan sus caminos, a que no se vayan perdidos por un lado, por ese lado que no es correspondiente al del Señor. Es muy necesario pues, hermanos, que no nos dejemos llevar por las maniobras del otro, porque el otro nos va a arrastrar. Cuando perdemos nuestra fe, cuando hacemos cosas que no son de Dios,
Cuando ofendemos a alguien, lo hacemos tal vez porque sentimos lo mismo que este pueblo. Se sentía abandonado por Dios. Se sentían que Dios ya no estaba, que Dios ya no estaba ayudándoles en sus necesidades o en aquello que ellos le pedían. Se sentían abandonados, ¿verdad? Pero Dios, mis hermanos, nunca nos abandona. En los momentos, por decir en ese tiempo, ¿verdad?, nos sentimos que no nos alcanza ya nuestro dinero para comprar nuestros víveres, para pagar nuestras rentas, para pagar nuestros biles. No nos alcanza. Por más que queremos extender nosotros nuestro cheque, no se puede. Está todo carísimo, está todo por las nubes. Y hay veces que nuestras esposas, nuestros hijos, nos dicen, ¿pero qué le hiciste a tanto dinero? Así podamos ganar $3,000, $4,000 por quincena, hermanos. No alcanza, ¿verdad? Pero nosotros no debemos perder nuestra confianza en Dios. Él nos va a ayudar, pero confiemos en Él. No sigamos duros de cabeza pensando que todo lo podemos hacer sin Él, porque no es así. Nosotros no podemos mover ni un solo dedo, nada, en contra de la voluntad de Dios. Todo lo mueve Él a su modo. Podemos ver aquí cómo le dice a Gedeón, voy a poner a los madianitas en tus manos y tú los vas a acabar a todos ellos como si fueran un solo hombre. Fíjense nada más el poder que Dios le iba a dar a este Gedeón. Y así sucedió, hermanos. En realidad, Dios les daba poder a estos hombres como para luchar. Un solo hombre podía acabar con 1,000. ¿Por qué? Porque no eran ellos, era el poder de Dios. Eran las fuerzas de Dios las que estaban en aquel hombre. Así es Dios de poderoso, pero tenemos que confiar en Él. No podemos nosotros callarnos ni dejar que otros se intrometan en nuestros caminos que llevamos. Tenemos que continuar con nuestra fe, pero más que todo, hermanos, oremos, vayamos a hacer nuestras visitas, visitemos al Señor, siempre nos está esperando ahí en su casa. Él siempre está allí para darnos de su gracia, para darnos de su misericordia. De todo nos da el Señor, siempre y cuando mantengamos nuestra fe firme en el Señor. Y entonces todo nos va a salir bien. Ahora, hermanos y hermanas, voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice en los primeros versículos que Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad?
Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos? Sabemos que muchos ricos no siguen la voluntad de Dios, no ayudan al pobre, más bien se enriquecen del pobre, quieren volverse más ricos cada vez. Y hay ricos que sí, ayudan a los pobres, dan muchas ayudas, especialmente en hospitales, para aquellos enfermos que no tienen recursos para poder pagar sus cuentas. Hay muchos millonarios que sí dan ayuda para ello. Y hay muchos millonarios que lo hacen solamente para que no les cobren muchos impuestos al fin de año. Y eso pues tampoco está bien. No les cuenta para ganarse el reino de Dios. Lo podemos ver aquí en este santo evangelio. Jesús dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. ¿Y por qué Jesús dice estas palabras, hermanos? Porque es una realidad. Los ricos solamente piensan en ellos, y los gobiernos que son poderosos es lo mismo. Podemos verlo, ¿verdad? No estamos ciegos para no ver las cosas de las que nos habla aquí nuestro Señor Jesús. ¿De cuántos ricos nosotros hemos recibido alguna ayuda? En realidad, pongámonos a pensar, Dios por eso nos habla de esta manera, para que reflexionemos, y que cuando un día, si es que Dios nos llega a dar mucho dinero, porque esto sucede, hay muchas personas que son pobres hasta el extremo, y de un momento a otro se vuelven ricos. Hay muchas maneras de hacerse ricos, especialmente si aquel hombre o aquella mujer son muy inteligentes. Dios, ¿verdad?, les da todo aquello que necesitan. Especialmente yo he visto a personas que de sus trabajos, ¿verdad?, se han levantado, y son personas que jamás han ayudado a nadie. Y hay personas que sí, que sin conocer a Dios ayudan al pobre, ayudan al trabajador, ayudan a su prójimo, que es de lo que nos habla el Señor. Ayudemos al prójimo. ¿Por qué, hermanos? Porque el día que nosotros vayamos a presentarnos ante Dios, si fuimos ricos, nos hicimos ricos a costas de otros, nos hicimos ricos a costas de hacer el mal, pues obviamente que el Señor nos va a reservar un lugar. Tenemos que reflexionar sobre qué es lo que ahorita que tenemos vida tenemos que cambiar, para que Dios nos permita entrar en esa gloria que nos ofrece. Dice que al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Nosotros muchas veces pensamos que si seguimos a Dios, si seguimos sus caminos, todo lo que tenemos se va a esfumar, por decirlo así. Si tenemos bienes, pensamos que si seguimos los caminos del Señor, todo va a desaparecer, porque vamos ya por los caminos de Dios. Lo que tenemos, pues ya nos olvidamos de ello. Pero no es así, mis hermanos. Dios nunca nos deja sin comer. Siempre nos va a dar lo suficiente. Y tener lo suficiente, tener lo necesario, más que todo en nuestras casas, no debemos de pedir más. ¿Para qué? Tal vez si Dios nos diera riquezas, volveríamos nuestras espaldas hacia Él. Por eso es que Dios muchas veces nos mantiene solamente con eso que tenemos, para que no volvamos nuestras espaldas hacia Él, sino que siempre sigamos con nuestra frente en alto, siguiendo al Señor, sus caminos. Por eso aquí dice claramente: lo que es difícil para el hombre, para Dios no lo es. Para Dios todo es posible. Dios nuestro Señor, mis hermanos,
nos da la fuerza y la fortaleza para continuar, para seguirle con fe, confianza. Dicen, entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermanos, fíjense bien lo que Jesús les ofrece a sus apóstoles, porque eran 12, ¿verdad? Sus seguidores, los que siempre anduvieron con él, los que nunca lo abandonaron, sino hasta el final. Jesús les dice que todo el que haya dejado casa, familia y todo eso, no quedará sin recompensa. Jesús nuestro Señor se lo dice aquí a San Pedro y a todos los que se encontraban allí con él. Mis hermanos, Dios es justo. Él no es nada de injusto con sus hijos, con los que estamos aquí en la tierra. Siempre que nosotros le hablamos, el Señor nos escucha. Y Él nos dice lo mismo a través de esta lectura, de este Santo Evangelio. Nos está refregando nuestra mente para que reflexionemos y nos demos cuenta que no debemos tener duda en lo que recibimos de Dios y en lo que vamos a recibir si nos mantenemos firmes, si dejamos todo. Jesús no nos está diciendo que dejemos todo lo que tenemos, ¿verdad? Ni tampoco nos está diciendo que abandonemos a nuestros padres, que abandonemos a nuestra esposa, a nuestros hijos. No nos está diciendo de esa manera. Lo que Jesús está tratando de decir, que si nosotros tenemos algún compromiso con algún familiar, pero nosotros preferimos ir y hablar de su palabra a otros, o hacer el bien en el nombre del Señor en otro lugar, en vez de estarnos con nuestra familia. Porque nuestra familia muchas veces, hermanos, lo único que vemos es en sus fiestas borracheras y todas esas cosas que en realidad muchos de nosotros como cristianos que ya conocemos a Jesús, ya no nos interesamos por eso. Ya no nos interesamos por ir a tomarnos un trago, por ir a tomarnos una cerveza, por ir a sus fiestas, que eso es lo único en lo que piensan, pura borrachera. Jesús nos habla para que nos demos cuenta que Él es el primero, debe ser el primero en nuestras vidas. Todo aquel que deje lo que tiene que hacer por Él, por seguirle. ¿Cuántas personas, verdad, que reciben visita en sus casas? Llegan visitas, por decir, de otro pueblo, de otra nación, como nosotros recibimos a nuestros padres de nuestros países de origen, ¿verdad? Vienen y nos visitan, y muchas veces cuando tenemos ya que irnos a la Santa Misa, no vamos a misa porque allí está nuestro papá, porque está nuestra hermana, porque está nuestro hermano, porque están nuestros tíos, quien quiera que esté, hermano. Háganles la invitación, invítelos a la Santa Misa. Si ellos no quieren ir, pues ahorita volvemos, regresamos en 1 hora, 2 horas, pero se quedan en su casa. Si ustedes no quieren acompañarnos, pues allá ustedes. Nosotros vamos a ir y recibir a nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante. A eso se refiere el Señor, a que dejemos lo que estamos por hacer, por ir a la Santa Misa, recibirlo a Él. Dice, y todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Fíjense bien, cuando Jesús se refiere a estas cosas, cuando nosotros lo dejamos todo por Él, por seguir sus caminos, fíjense bien lo que dice Jesús, recibirá 100 veces más. Y no nos dice que allá arriba, sino nos dice aquí en la tierra. Recibirá 100 veces más aquí en la tierra, porque aparte les dice, y la gloria eterna, cuando ustedes ya no estén aquí. Hermanos, ¿qué más podemos nosotros pedirle al Señor? ¿Qué más nosotros podemos exigirle?
Nosotros no somos nadie para exigir. El Señor mismo nos ofrece. Él nos ofrece todo si nosotros nos mantenemos firmes. Hay que dejar todo. Cuando nosotros estemos a punto de recibir familia en nuestra casa, ya vayamos reflexionando, pensando en cómo vamos a hablar a nuestra familia. Si ellos, como les digo, no quieren escuchar, ni acompañarnos, ni nada por el estilo, si ellos quieren quedarse en la casa, pues que Dios les acompañe. Pero nosotros tenemos que continuar lo que hemos comenzado, porque si ya hemos comenzado en un camino que es el del Señor, que es el de seguir sus pasos sin perderlos de vista, si ya desde un principio le conocimos y hemos recibido tantos favores de Él, no podemos abandonarlo de la noche a la mañana nada más porque un familiar llegó a nuestra casa. Como les digo, invítenles, háganles la invitación. Si ellos no gustan ir con nosotros, si ellos prefieren quedarse allí, allá ellos van a recibir de Dios lo que merecen. Nosotros nos corresponde hacerles la invitación a tratar de adentrarlos a los caminos de Dios. Hermanos, hablémosles, no dejemos que otras personas les introduzcan otra palabra, la que no es del Señor. Voy ahora a hacer una oración. Vamos a dar gracias a Dios y a pedirle de su favor para que todos esos cabezas duras que no quieren entender o que no quieren reconocerle se adentren en su amor. Para ello vamos a recitar el Salmo número 84 y dice así: escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Bendito y alabado seas. Ojalá y que cada uno escuchemos siempre las palabras del Señor. Que no nos cerremos nuestros sentidos, sino que siempre estemos atentos, abiertos a la voluntad de Dios. Él que nos habla cada instante. En este día Él nos habló a través de estas bellas lecturas. No desechemos lo que recibimos. Bendito Señor, te pido por aquellos que diariamente escuchan de tu palabra, Señor, pero no quieren adentrarse a ese amor que tú les ofreces, a esa gloria que tú, Señor, nos dices que recibiremos en el último día. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día, a que las palabras que aprendemos cada día de ti, Señor, las pongamos en práctica. Que no nada más las escuchemos, Señor, sino que siempre hablemos a los demás de ti, de ese gran amor que tú tienes por cada uno aquí en la tierra, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, fortalecedor de todo, ayúdanos con aquellos más cabezas duras que hay en esta vida, que por más que les hablamos y les introducimos la palabra de Dios en sus cabezas, no entienden. Ábreles la mente, bendito Espíritu, para que ellos, al igual que cada uno de nosotros, hemos seguido los caminos del Señor, también se adentren en su amor. Que no se vayan perdiendo cada día más. Que todos aquellos jóvenes y jovencitas que andan en este mundo, perdidos en este mundo, porque no quieren entender ni escuchan consejos de ninguna otra persona, para que se den cuenta de que están caminando por un sendero
que los va a llevar a la perdición. Bendito Espíritu Santo, ábreles pues sus mentes y sus corazones para que conozcan de Dios. Madre Santísima, te pido que siempre sigas, Mamita María, intercediendo por todos nosotros, por todas nuestras necesidades, para que así como Gedeón escuchó y puso atención al Señor, así también nosotros ofrezcamos una ofrenda al Señor, ofrezcamos de lo que nos da Él mismo, para que tú, Mamita María, que nos amas, tú que nos abres las puertas, para que nosotros vayamos siguiendo tus pasos, vayamos, Mamita María, de tu mano, no nos soltemos nunca de allí, sino que nos fortalezcamos junto a ti, Mamita María, para llegar al punto final, que es la gloria de Dios. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que Jesús mismo nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Les agradezco de corazón de que siempre nos sigan acompañando a través de esta estación de radio para que conozcamos cada día más de Dios y sigamos sus caminos, que no nos perdamos en esta vida, sino que siempre atendamos a la palabra del Señor. Es lo más importante, a lo que más le debemos de dar nosotros la importancia, a la palabra de Dios y a sus mensajes que cada día recibimos, ¿verdad? A través de los días, cada que nosotros vamos a misa, cuando escuchamos alguna programación que nos habla de la palabra de Dios, nosotros nos adentramos más en su amor. Les invitamos pues, hermanos y hermanas, a que no dejen de hacerlo, a que oren también por las necesidades de todos aquellos que les piden a ustedes, ¿verdad? Que sigan orando por ellos. También nosotros les pedimos, oren por nosotros, que nosotros no vamos a dejar de orar por sus necesidades. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día martes en compañía de sus familiares. Bendiciones.